Buenas tardes, distinguido público. Agradezco a ustedes su presencia. Y a la señora Susana Lozada González, directora de Amorangueira, Asociación de Consumidores de Productos Ecológicos de Santiago de Compostela. A la señora Stephanie Sanabria, secretaria de esta institución, y a todos los ilustres miembros que han hecho posible este viaje a Galicia y quienes, por admiración sincera a mis descubrimientos, fruto de mi dedicación a la investigación histórica por un lapso de 44 años, pues sin conocerme personalmente, me han invitado para hacer la exposición que ahora voy a presentar de este seminario. Agradezco también al Centro a Banca Obra Social de la CaixaBank el habernos concedido este auditorio para realizar este evento y darme la oportunidad de presentar ante ustedes las evidencias que he logrado reunir durante tantos años y que vienen a demostrar que el pueblo de los íberos tienen su origen en Preamérica. Pero para que se pueda asimilar el que los íberos tienen origen preamericano, es preciso exponer primero la cronología de nuestro continente que he descubierto yo al estudiar los elementos culturales, como son los tipos de libros, los sistemas de escritura, los inventos y las obras colosales preamericanas que marcan una cronología antediluviana, que comienza con los libros líticos en formato de piedras labradas, como las piedras de Ica del Perú, y las tablillas, que es otro formato más evolucionado, y de las cuales hay bibliotecas que se han encontrado en el Ecuador y que son de diversos tipos, de astronomía, otras de contenido histórico esotérico, otras tablillas son de contenido matemático, que registran el conocimiento de la tesis de Pitágoras sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Entonces, estos libros, al estudiarlos, uno observa que no son producto de seres primitivos, porque no presentan palotes ni arañazos, sino que exhiben símbolos escriturarios y además ilustraciones que son ejecutadas o esculpidas con verdadero arte y ciencia. Este trabajo que he hecho yo sobre los tipos de libros, los sistemas de escritura, son el fruto de mi dedicación a buscar pruebas para elaborar una obra sobre historia de las bibliotecas preamericanas, que nunca se ha hecho, y tengo el honor de ser la única persona en este planeta que ha hecho un trabajo de investigación en 5 volúmenes, que es una obra enciclopédica, para demostrar que en Preamérica existieron diversos tipos de libros, sistemas de escritura, y entonces se suma a esto los inventos y las obras colosales que marcan una era antediluviana. Esta cronología coincide con la cronología ancestral conservada por los nativos y que fue relegada por los frailes de la Inquisición, porque ellos consideraron, no estuvieron de acuerdo y no quisieron admitir que nuestras culturas sostuvieran que eran culturas antediluvianas, porque con el simple pretexto de que eso no figuraba en la Biblia. Entonces los frailes de la Inquisición impusieron otra cronología, que es la que todos conocemos, que era un continente nuevo que estaba aislado y poblado de salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos que había que
civilizar. En nuestra era, los científicos materialistas de Europa y Norteamérica han creado métodos científicos para fechar las reliquias arqueológicas del tesoro mundial y las reliquias preamericanas. Pero estos científicos no han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos en el caso de Preamérica, y lo que han hecho es que han adaptado las fechas que arrojan sus métodos a esa falsa cronología. Aparte de que estos métodos como el carbono 14, la dendrocronología, la fotoluminiscencia, etc., no son del todo exactos. Así que al descubrir que los elementos culturales, los tipos de libros, sistemas de escritura, obras colosales preamericanas y los inventos marcan una cronología antediluviana, puedo demostrar también las relaciones que tienen con la India los preamericanos y que esta cronología coincide con la cronología de la India y con la cronología griega, diferenciándose elaborada por Hesíodo, diferenciándose de estas porque únicamente Preamérica tiene una era antediluviana, mientras que la cronología védica y la griega comienzan en la era de oro y plata respectivamente. Así que en mis estudios, largos años de estudio, pude reunir pruebas al estudiar también las raíces de los nombres nativos, que se encuentran en ellas las pruebas sobre el origen de pueblos europeos y asiáticos que no se sabe su procedencia. Bien, por ejemplo, en este cuadro, antes de iniciarlo, vemos que yo he dedicado muchos años al estudio de los Vedas de la India, que nos dan información sobre las migraciones de preamericanos a la India. Por ejemplo, he podido descubrir que en el Ecuador, al estudiar los nombres nativos, estos son vocablos del sánscrito, y eso me motivó para estudiar los Vedas, porque me llamó la atención de que siempre se ha dicho que los preamericanos estaban en su continente y paralizados y no hacían viajes por mar, de navegación de altura. Les han negado eso, ¿no?, los europeos, los historiadores europeos. Entonces, al encontrar de que los nombres de las culturas del Ecuador son vocablos del sánscrito, me volqué a estudiar los Vedas desde hace muchos años. Y allí descubrí que en el Ramayana, Valmiki, historiador del siglo V a.C., menciona el arribo de los mayas a la India. Y en la página 353 del Ramayana consta en el volumen 1 lo siguiente, dice: los mayas eran grandes navegantes que surcaron los océanos del oeste a los del este en edades y los mares del sur a los del norte en edades remotísimas, arribando a la India, donde instruyeron a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas, señalando que el símbolo de esta raza era la serpiente emplumada y la esvástica. En algunos capítulos de esta obra sagrada se les menciona a los mayas o chanes como los serpientes, porque también se les llama nagas, que es como se hace la transliteración del símbolo que representa los serpientes. Este calificativo de naga, que se usa en la India, que se traduce así en lengua hispánica, tiene una equivalencia con chanes, que es como ellos se llamaban, que significa los serpientes, que es como se los conoce en Preamérica, en la zona andina. Así que también en los Vedas se les denomina a los mayas hijos de Varuna,
porque Varuna es el dios del océano en los libros védicos, en la tradición védica. Los Vedas tienen más de 9.000 años, son más antiguos que la Biblia, que solo tiene 2.000, y el Corán, que tiene 500. Entonces contiene los Vedas datos de inestimable valor histórico sobre la raza Karamaya, instructora de los brahmanes, quienes transmitieron pues los fundamentos de la cosmogonía en la India. También hay otras pruebas que dice en el tomo segundo, en la Sarga séptima, capítulo Yudakanda, páginas 190 a 191, cuando los Raksasas instan a su rey Ravana a combatir contra el rey Rama, al que su monarca había raptado a la esposa, la princesa Sita, le recuerdan sus batallas contra los nagamayas, y consta lo que sigue: ¿por qué te turbas? Tú has entrado en Bogavati, tras haber vencido a los serpientes en la guerra. En otra parte del Ramayana consta también que le dicen los jefes del ejército de este Raksasa, que era un hijo de un semidios. Raksasa quiere decir los comedores de carne y sangre, los merodeadores nocturnos. Bien, le dicen los principales del ejército al rey, al Raksasa, a Ravana, le dicen: tú triunfaste también, oh guerrero de los grandes brazos, cuando descendiste al Rasatala de los nagas Vasuki, Takshaka, Shanka y Jatín. Tú le sometiste. Además, a pesar de su inquebrantable potencia, de su bravura y de sus privilegios, los Danavas Kalekeyas, tras haberlos combatido un año entero. Por muy confiados que estuvieran en sus fuerzas, tuvieron también que sufrir tu yugo, oh rey de los Raksasas, que domas a tus enemigos, así como a los mayas, venidos en gran número, los bravos, valerosos hijos de Varuna, tú los deshiciste en el campo de batalla, oh afortunado, así como al cuádruple ejército que le seguía. En los libros de la India se denomina Patala a Preamérica, de acuerdo a las investigaciones de un estudioso cubano, el profesor Frank Díaz, en su obra titulada Arios y Nahuas, antiguos vínculos lingüísticos, glosario etimológico comparado de los grupos indoamericanos e indoeuropeos, La Habana, 1997, se recoge que Patala significa rojo y lugar. Esto significa que se trata de la tierra de la raza roja, que es la raza preamericana. Sin embargo, también en los Andes, en el Runasimi, Pata significa la constelación de Orión. Hay otra prueba que registra el Ramayana de la India, este libro sagrado histórico de Valmiki, y el Mahabharata, escrito por el señor Vyasa, donde consta que Arjuna, discípulo y primo de Krishna, se casó con la princesa Uluple, hija del rey de los mayas llamado Kaurabya o Dayanan, y tuvieron un hijo que se llamaba Iravan, que participó en la batalla de Kurukshetra, que se describe y se relata en el Mahabharata, en el que se cuenta que este joven era un gran guerrero y fue mandado a asesinar por el príncipe Duryodhana, que era el príncipe de los Kurus, que eran primos de los Pandavas, que eran hijos del rey Pandu, hijos de unos semidioses, a los que querían arrebatar el poder que les correspondía, la corona a ellos.
Entonces se produce esa batalla de Kuruksetra, donde participa Iraván, y ahí es mandado a asesinar por un Raksasa, que se llamaba Alambusa. Bien, todas esas pruebas las tenemos para demostrar de que los mayas estuvieron en la India. Y hay otros libros, por ejemplo, el Srimad Bhagavatam coincide en el primer capítulo, es decir, en el primer tomo que habla de la creación, con el Popol Vuh. Y ahí se demuestra que los mayas son los que han enseñado la cosmogonía a los védicos, porque ahí consta de que Vishnu, antes de crear, descansa en el mar Karana, en las aguas primordiales, recostado sobre la serpiente Ananta o Sesa. El símbolo de la serpiente ha sido degradado por los rabinos hebreos, que lo han considerado y difundido que era el símbolo del mal, pero no es así. La serpiente representaba la sabiduría y, por ejemplo, en Egipto, una serpiente con piernas representa a los sabios en los jeroglíficos egipcios. Y la serpiente también es el símbolo de la energía externa del creador del universo, que resplandece, es la energía material. Y en los libros de la India, en el Srimad Bhagavatam, se explica, que es el primero de los Vedas, que la serpiente Ananta o Sesa se transforma en el hermano de Krishna, adquiere una personalidad, que es Balarama, que es el maestro del servicio devocional. O sea que tenemos esa simbología que se recoge en el Popol Vuh, igualmente, que antes de crear, Tepeu, el rey del universo, descansa en las aguas primordiales, recostado sobre Ukumats, la serpiente emplumada. Ahí coincide todo esto, ¿no? Entonces luego tenemos, que ahora voy a demostrar con las diapositivas, de que en la cuenta larga de los mayas consta la cronología védica. Son pruebas irrefutables que demuestran las relaciones de los preamericanos que habían hecho viajes. Incluso también se cita en el Srimad Bhagavatam a otros pueblos preamericanos que todavía existen en la India. Por ejemplo, los Chota, que dicen el Srimad Bhagavatam que formaban con los Santal Pargana la provincia de Kirata. Los Chota Nagapur, que son también mayas. Y en el Ecuador todavía existe un lugar en que está el río Chota, la olla del Chota. Y entonces ahí existió una cultura, que eran los Chota. Y esos han ido a la India. Y así se puede demostrar que hay muchos pueblos que mandaron sus representantes que viajaron por todas las 4 regiones del planeta. Tenemos también una biblioteca de la cultura Hopi de Estados Unidos, que Frank Waters, que era un arqueólogo al que le revelaron la existencia de una biblioteca que está en manos de guardianes de diversas etnias de la cultura Hopi, y en la cual también se describen las migraciones preamericanas a las 4 regiones del planeta en épocas remotas. Y este investigador pudo ver las tablillas, pero no pudo fotografiarlas, y él las dibujó para presentarla en su obra del libro de los Hopis, Frank Waters. Bien, entonces tenemos que las razas preamericanas eran contemporáneas, anteriores y contemporáneas de la India, tuvieron relaciones estrechas con la India. Incluso yo estos trabajos, hasta el 2009, no pude conocer esta obra, que es la obra de un erudito boliviano, políglota, filólogo, no era lingüista, filólogo, del año 1888, que se llama La lengua de Adán, en que él presenta pruebas de que el Aymara Runasimi
Él estudió las lenguas antiguas de Europa y Asia y dio a conocer de que el Aymara Runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. Entonces él en un capítulo presenta una profecía en que dice que, ahora voy a leerles lo que dice aquí. Colaboremos todos entonces en buscar y descubrir más, en hallar nuevos tesoros. Bien nos hará elevar nuestra alma, ensanchar la mente y dar más expansión a nuestro corazón, en lugar de iniciar polémicas ni consumirnos en contención y reyertas literarias, o atribularnos con pesares de la pérdida de nuestras anteriores nociones y estudios y sus bibliotecas sobre antropología y razas, sobre historia, lingüística, etc. Bueno era todo ello hasta que se hallara otro círculo mayor, otra realidad mejor y más comprensiva. Me conduelo de las desilusiones que van a sobrevenir. Se desvirtuarán algunos sistemas, se disiparán varias predilecciones. Muchos ídolos caerán en aras de sus aras. El primero, el sánscrito, reputado antes fuente de lenguas, y el segundo, el de la veneración de la India, cual madre o centro aryano, y del europeo o del indo-germánico. El tercero, el de todo el actual sistema etnológico y antropológico edificado sobre esta condicional base. ¿Y cómo? Llamando por testigo al Tiwanaku y sus monumentos anteriores en su aspecto y mente a la existencia y población de la India, cuyas obras y monumentos reproducidos de aquel modelo o en análogas excavaciones en la roca demuestran más moderna a esta en su corte y apariencia, y jamás tan decrépita vetustez como la carcomida roca de aquella primitiva y solemne capital andina que cubría más de 6 leguas de extensión y ámbito. Por otra parte, el germánico, que se clasificaba de estirpe indostánica, proclamó lo contrario en todos los nombres de sus antiguas tribus y en la actualidad de su aymara alemanizado. Nunca dijo haber saltado al centro de la Europa desde la India, ni de su brahmanismo e institutos, ni de sus castas y torrefacción de viudas, ni de sus ritos y mitologías, sino del Titicaca y de entre sus pastores de Huarina y de Huata, llamándose aún hasta hoy del lago Ocota, todos los gotas germánicos y los gotones, la Gotia y los gota, los getas y la Gotlandia y sus godos del Báltico, cotanus o cotanus, que siguen denominándose hijos del Cota, de Chucuito y jamás del Intustán o Untustán de la tierra caliente, ni del Ganges o Canchis, de que hace muy poco se tiene noticia. Esta obra la he conocido yo hacia el 2009, debido a que allá en América los estudios son localistas y no de la historia y no nos conocemos, ¿no? Entonces un amigo ecuatoriano me hizo saber de la existencia de esta obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku. Yo la busqué aquí en Europa y la localicé en Alemania. Y entonces esta es una edición que ha sacado ahora un amigo mío que es chileno, que es editor, que se llama Rafael Videla Eichmann. La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku, la raíz de los idiomas indogermánicos, Emeterio Villamil de Rada. Este era un sabio políglota boliviano que hacia 1888 escribió esta obra y otras muchas, pero yo la desconocía. Cuando empecé a estudiar las relaciones de los preamericanos con la India, profundicé y encontré de que el Runasimi, el Aymara Runasimi, es el propio sánscrito.
en su primer estadio aglutinante. Y entonces yo hice una obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad, de la que extraje para presentar como ponencia en un congreso del Perú este trabajo que titulé Runasimi, una lengua universal en un pasado remoto, porque vino a certificar mi descubrimiento, el hallazgo de una obra que llegó hasta mí de forma admirable, de un peruano que me la trajo, que se la había encontrado en un edificio abandonado, que el dueño de su casa le había encargado que consiguiera gente para desocupar un piso en la calle Goya de Madrid, y que lo que había allí, que eran cosas valiosas, pues si quería se las quedara, pero la cuestión es que quería vender el piso y desocupar. Entonces él encontró esa obra allí y me la trajo. Y era una obra de un argentino que era filólogo y había estudiado la fonética del Runasimi, que es la lengua que conocemos como quechua, por un error de un fraile que se llamaba Domingo de Santo Tomás, que al no conocer los idiomas nativos, cuando llegó al Perú, escuchó a un grupo de aborígenes que estaban trabajando así con unas cuerdas, y se acercó y les preguntó que cómo se llamaba la lengua que ellos hablaban. Y entonces le contestaron, ellos pensaban que le estaba preguntando qué trabajo estaban haciendo, y le dijeron quechua, quechua, el trabajo con cuerdas que estaban haciendo. Entonces él pensó que ese era el nombre, y por eso le puso ese nombre a esa lengua, pero su nombre verdadero es Runasimi, quiere decir lengua de la humanidad. ¿Por qué? Porque en un tiempo fue una lengua universal. Porque resulta de que aquí en Europa y Asia se sabe, los lingüistas saben, que existió una lengua prehistórica o protohistórica, pero no la habían identificado. Así que hacia el siglo XIX, la lingüística alemana impuso como dogma que esa lengua prehistórica de la que se derivan las lenguas euroasiáticas era el sánscrito de la India, pero sin tomar en cuenta a los pueblos de origen desconocido, que no intentan descubrir la procedencia, los historiadores europeos. Entonces hay una investigadora italiana que buscaba el origen de los etruscos, la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que hacia 1969 escribió una obra que se llama América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Y ella no es lingüista, es una mujer políglota, filóloga, y que fue la creadora de la ciencia léxico-genética. Entonces ella nos expone en su obra de que todas las palabras, las lenguas, son como grandes familias que derivan de un tronco común. Y entonces que no existen lenguas muertas, porque dice que todos los pueblos se relacionan unos con otros, y aunque desaparezca una cultura, los pueblos que han estado en relación con esa cultura conservan las raíces de la lengua, de la cultura que ha desaparecido. No existen lenguas muertas. Entonces ella dice que la lengua madre de las lenguas euroasiáticas es el binomio Aymara-Runasimi. Bien, así que he descubierto yo todas esas cosas que vienen a demostrar las relaciones preamericanas con la India, y que el Runasimi es el sánscrito mismo en su primer estadio aglutinante, el sánscrito primigenio. Eso demuestra en esa obra que me llegó a mí de esa forma admirable, que me la trajo el peruano, que era del doctor Henry Girguá, un investigador, un lingüista argentino que había hecho un estudio hacia 1901 y había publicado esa obra aquí en Barcelona, que habla sobre, se titula El oculto entre los aborígenes de la América del Sur,
La raza quechua, una raza ariana. Porque a las culturas de América, antiguamente, sobre todo a la cultura mana, se les llamaba los kul-arianos, quiere decir los arios de oro, porque eran sabios, y ellos fueron los fundadores de Persia, que era la cultura mana, que se sabe que era una cultura que llegó allí, se instaló entre los montes sagros, junto al lago Urmia y el río Yágata, y fundó Persia. Persia es una adulteración del nombre de una provincia llamada Parsi, en Irán. Bien, entonces hay unas tablillas de una cultura que se llama Manabí en Ecuador, que está alterado el nombre y que ahora se escribe con B, Manabí y Mana. Esta cultura está en la costa, justamente donde ahora está lo del terremoto en el Ecuador. Bien, allí esa cultura, ese es un nombre sagrado en Persia todavía. Y el fundador de la orden de los derviches que giran, que es el maestro Rumi, tiene una obra bellísima que es de unos dísticos espirituales que se llama el Masnaví et Manabí. Todas esas son pruebas de que estos arios proceden de Preamérica. Bien, también hay otra prueba de que Florentino Ameghino, que era un argentino del año 1918, dijo que los preamericanos no eran ni de China ni de África, sino de su propio continente. Él demostró con pruebas, era un investigador, un profesor de allí, reunió fósiles para demostrar la procedencia de los preamericanos y la verdadera antigüedad de ese continente y las razas más antiguas de ahí que habían hecho migraciones cruzando el estrecho de Bering hacia los samoyedos, hacia la Rusia. Por eso hay relaciones con los rusos, que ahora se han ido descubriendo cosas ahí arqueológicas, reliquias, y hasta un cuerpo de una mujer con el cráneo alargado y sus armas y todo. Bien, entonces se ha ido demostrando eso y que eran culturas antediluvianas. También hay otra prueba del doctor Lund, de origen danés, que buscaba el origen de los preamericanos, así mismo hacia la época de 1918, y descubrió en Lagoa Santa de Brasil 33 cuerpos con sus armas de unos seres que estaban enterrados junto a animales antediluvianos. Pero no se sabe por qué este investigador llevó los cráneos a Dinamarca, se quedaron en cajas y él dejó de investigar. No se sabe quién compró su silencio. Luego tengo esta obra de Francisco P. Moreno, publicada también por el señor Rafael Videla Eichmann, que está demostrando él con pruebas de trabajos que se han publicado en América que son desconocidos en el mundo entero, que un tiempo se conocieron en Francia, por ejemplo, de Francisco Pascasio Moreno, que estudió a los cráneos dolicocéfalos, y él dijo que el origen de la humanidad estaba en la región austral, que salía de la Patagonia, que es como se debe llamar, no es Patagonia. Patagonia está en el Runasimi, quiere decir entre montañas. Entonces, este señor Moreno estuvo relacionado con unos investigadores franceses que estaban demostrando que habían habido migraciones en el pasado de los preamericanos y que debe buscarse allí el origen de la humanidad en América del Sur. Bien, entonces dice, según dilucidara Moreno, el hombre que levantó las pirámides de Egipto, aquel que civilizara la Caldea, que creara más tarde la poderosa civilización de Occidente, partió de las regiones australes, o sea, de la Patagonia. Y hay otro investigador que cita este señor, este amigo mío, que se llama el profesor Roberto Rengifo, miembro de la Sociedad Científica de Chile,
profesor de estética de la Universidad de Chile. El origen de la humanidad de cráneos dolicocéfalos se expandiría de sur a norte por el continente americano y de allí a otras regiones del globo. Esa era su tesis. La civilización nació en América y fue de sur a norte. Este es el principio fundamental que propongo, dijo. En sus conferencias y que asistía a sus congresos aquí en Europa y allá en América. Presentaba esta tesis. Aclara la evidencia de todos los hechos arqueológicos, dice. Bien, todo esto está siendo recogido para demostrar al mundo que las culturas preamericanas son el origen de la civilización. Entonces aquí tenemos que las ciudades más antiguas de la India se han fechado en 9000 años antes de Cristo. Arthur Poznański, que fue un austríaco que estudió las ruinas de Tiwanaku y las fechó, dice que tienen más de 14.000 años. Bien, antes de Cristo. Las ciudades aéreas, el mundo subterráneo, las bibliotecas líticas de tablillas y piedras labradas, los inventos, confirman la cronología ancestral antediluviana de Preamérica.